poder tener todo el tiempo para escuchar a Claudio y para poder hacer preguntas y sacarnos las dudas que tenemos. Gracias a los clubes que nos acompañan y también a los profesionales que se suman a nuestra reunión. Así que Leo, si querés Bueno, presentarnos a nuestro invitado especial, a quien hoy nos va a brindar su palabra, te cedo la palabra. bueno, gracias Cintia, gracias Ale, buenas tardes a todos. Como bien dijeron, tomando un poco las palabras de Cintia, el tema dentro de las líneas de trabajo que tiene Rotary o de preocupación o de interés, el tema salud es uno de ellos, unido al tema educativo, por supuesto, que para mí cada vez está más interligado porque es como esta actividad, ¿no? No solamente es capacitación, sino concientización y sensibilizar. Entonces, hoy el enfoque sobre los temas de salud y alimentos son absolutamente globales e interactivos. Por eso el informe que los organismos internacionales que trabajan sobre esto lo han puesto como una sola salud o una salud hoy día, es la interacción de la salud de los animales, cómo interactúa con nosotros, con las personas y con el ambiente. Y en este caso, y ahora aprovechando la oportunidad que nos brinda Claudio, que es un experto en el tema, y él, digamos, ya hicimos una charla el año pasado sobre sensibilizando y ahora nuevamente. Un poco era la idea hacerla en el mes del Día Mundial del Agua, que ya pasó, pero bueno, nunca es tarde. Y en este contexto de Chascomús, ¿no? Que tiene que ver con lo urbano, con lo rural, con el ambiente, con los humedales, con esta laguna, con la crisis climática que está sucediendo. Y bueno, y entonces esta pata del agua y el ambiente es lo que nos hizo proponer nuevamente si aceptaba darnos una charla, y así que con gusto yo lo presento, no hablo más sobre esto y lo dejo a él que exponga su presentación. Claudio, un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Realmente eh, son muy gentiles en volverme a darme este espacio o este tiempo. Para mí es realmente es mi pasión, una parte de mi pasión y mi preocupación, porque creo que, bueno, se van solapando temas, se van generando nuevas situaciones desde lo climático y desde lo que va a generar una situación que, bueno, para algunos casos es la evolución normal o natural, como ya vamos a ver, pero que en definitiva tiene... hay como un eco, ¿verdad? Perdón. Se genera un eco. ¿Me escuchan bien? Sí, pero hay un eco Sí. seguramente porque Patricia está Ok. cerca tuyo y se hace el acople. Por ahí alguno se tendría que Silenciar. mutear. Ok, Sí, yo la silencio a claro, yo Patricia no. si no tiene problemas, o ella. Yo no, porque si no, no hablo. No, No, a no. vos no, a vos no. Claro, claro. Perdón, bueno, no, entonces les quería decir, no, realmente creo que eh, el concepto de concientizar sobre cuestiones que va pasando el tiempo, nos va apareciendo cuestiones que son naturales, pero que de alguna manera están impactando y van a impactar, creo que en la vida nuestra y la de los que vendrán. Entonces, creo que hay cosas que evidentemente no están a nuestro alcance poderlas resolver en lo inmediato, pero sí tomar la conciencia de qué es lo que está ocurriendo y de qué manera podríamos tener estos impactos un alcance que, Es eso. bueno, podría comprometer obviamente la evolución propia de todos nosotros, ¿no? Si me permiten, bueno, por supuesto, ya he hecho el agradecimiento. Quiero compartirles una presentación, a ver si es factible. Este, acá. La pueden ver, ¿verdad? Todavía no, ¿No? Claudio, No. pero Perdón, perdón. Entonces, no hay acá problema. hay, a ver, voy a intentar.
A ver si ahora sí, un segundito, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí está por compartir. Ahí Ahí está. está, perfecto. Vamos a darle. Ahora sí. Creo que ahora sí. Bueno, en el contexto este que les estaba comentando en relación a la preocupación que genera las cuestiones del cambio climático, y vamos a ver un poco, la idea es, a ver, tomar un poco los criterios de por qué estamos donde estamos o por qué llegamos a estar como estamos. Un poco de la referencia de la charla del año pasado. Ahí ya fue un poquito más específico sobre las cuestiones de lo que significa el agua potable en relación al agua segura, ciertos temas de contaminaciones de las capas, las freáticas y las subterráneas, un poco de definiciones de aguas superficiales. Es decir, vamos a ver como que en definitiva el cierre de esta presentación va a llegar a estos temas, que de algún modo, bueno, están vigentes, por supuesto, y que alguno que después esté interesado, por supuesto, ahí les dejo el link de la presentación, que, bueno, es prioridad y, digamos, son propietarios ustedes, ¿no? Del Rotary Club de Chascomús. Así que podría ser una continuación del tema que vamos a ver, vamos a ver hoy. Ya entrando un poco en lo concreto y metiéndonos en lo que significa en sí lo que es el agua, la cantidad promedio anual de lo que existe en el agua en todo el planeta son estos 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Bueno, esa es la cantidad de agua estimada total en el mundo. Es decir, no se crea ni se destruye. Solamente es lo que forma parte del ciclo hidrológico continuo, esta cantidad de agua. Lo que ocurre es que podemos, por supuesto, alterar esta disponibilidad. Y vamos a ver esta cantidad de agua, que el 70% está distribuida en lo que sería, si imaginamos y vemos el cuerpo azul de nuestro planeta, estando en la estación internacional o donde fuese, fuera del planeta, vamos a ver el famoso planeta azul. Esto es porque el 70% de la superficie, obviamente hay agua. Pero esta cantidad de agua que está dispuesta prácticamente en una pequeña capa. O sea, no es el gran volumen y lo que podemos suponer que en realidad el planeta es en sí agua. Representa realmente, es una proporción bastante baja lo que es agua respecto a lo que se ve el mundo como lo vemos desde el exterior. Ahora, ese 70%, o sea, y esa cantidad de agua, el 97,5% es de agua salada, es decir, es el agua obviamente de océanos y mares, y solamente el 2,5% es de agua dulce. Estos son, permítanme hacer esta clasificación, o de alguna manera, estado de disponibilidad de agua, porque nos va a significar y va a representar mucho en lo que tiene que ver en cómo va a cambiar y cómo va a afectar los cambios climáticos a estas disponibilidades. De ese 2,5%, observamos que prácticamente el 70% está en los glaciares, está en los polos y en los glaciares. Por lo cual, obviamente, vamos a ver cómo el cambio climático va a cambiar estas componentes, y ahí es donde empezamos a tener algunos problemas. El 30%, casi el 29%, es lo que está prácticamente en las profundidades, estamos hablando de aguas subterráneas, y prácticamente solamente no llega, en realidad es el 0,77%, se encuentra en ríos o en lagos o en, digamos, fuentes de fácil acceso. Dentro de ese 0,77% que sería el agua que nosotros podemos disponer, lagunas, ríos, agua subterránea,
el consumo y la explotación de esa agua, el 69% en el sector, va al sector agropecuario en cuanto a riegos, obviamente bebidas de ganados y demás, un 19% prácticamente al sector industrial y 12% lo que sería la afectación al sector municipal a través de redes de abastecimiento a las poblaciones. Ahora, acá viene el gran tema, porque básicamente en esta gráfica lo que podemos ver, cómo prácticamente en un siglo se aumentó la población en 4,4 veces, y sí se puede estimar que las explotaciones, si vemos las extracciones de agua, estos prácticamente han llegado a 7,3 veces la cantidad de veces de explotación de agua. Esto ha generado básicamente una velocidad inmensa en los procesos. Como vemos, prácticamente el quiebre está acá, ¿no? Es entre los años 50 y 60, cuando se genera el motor desarrollista industrial a través de lo que significa o lo que significó toda la industrialización luego de de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Pero evidentemente hay componentes, tanto naturales por la evolución propia de la especie, como mayores consumos ligados fundamentalmente a la parte de industrialización o la parte industrial y la evolución así de todos los componentes industriales. Me llamó la atención, y esto es como para tener algunos números de referencia, nada más. En el año justo en la pandemia, se me ocurrió escribir un libro, y en ese momento, para tratar de calcular justamente esa cantidad de agua que arrancamos desde el inicio, los 1.382 millones de kilómetros cúbicos, y en relación de eso, el 0,77% de agua dulce disponible, ¿en cuánto tiempo podría, digamos, con cuánto tiempo podríamos tenerlos disponibles en función de la evolución de la población mundial? En ese momento éramos 7.761 millones de habitantes para el momento que hice la investigación, la consulta. Resultó que ahora, 3 años después, ya somos 8.031 millones. Es decir, hemos crecido la población mundial en 270 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Para ponerlo más o menos en darle un cuadro referencial, es como que de golpe se habitó España, Alemania, Reino Unido y Francia. O sea, esa es la cantidad para tener una idea del incremento poblacional que tuvimos en 3 años. Ahora, justamente en este año, ya hay relaciones y hay datos, justamente hay fundaciones que se ocupan de evaluar. Por ejemplo, que hasta ahora hay una deforestación de 1.828.000 hectáreas aproximadamente, que las emisiones de anhídrido carbónico, que vamos a ver que son un elemento fundamental para que ocurra lo que vamos a ver como calentamiento global, estamos ya en las 12.800 millones de toneladas, y una cantidad impresionante también de tóxicos liberados, son estimaciones, ¿verdad?, de unas 3.444.000 toneladas emitidas. Bueno, todo este combo es lo que va generando lo que conocemos con el factor de cambio climático. Y este famoso tema de los gases de efecto invernadero, que son los que van generando es un escudo prácticamente, que hace que los rayos solares y las emisiones propias de la Tierra queden retenidos en el cuadrante de superficie hacia la atmósfera. Toda esa situación lo que va a generar, en definitiva, es un aumento de temperatura global, y en el cual los grandes reservorios de humedales,
turberas, los grandes bosques, obviamente todo lo que es forestación y demás, son los grandes controladores de las emisiones, esto del anhídrido carbónico, son grandes tomadores, pero que obviamente en la medida que vamos tomando más actividades, mayor desarrollo, desforestación, eliminación de humedales y demás, vamos a comprometer ese balance y obviamente provocar el famoso calentamiento global. Que calentamiento global vamos a ver que tiene varias consecuencias. Obviamente el derretimiento de los glaciares, poco les decía antes, que se produzca el derretimiento de glaciares, que sería una de las reservas de agua dulce, pasa a ser agua dulce a agua salada. Ahí tenemos una reconversión. Tenemos una reconversión de esa disponibilidad de agua dulce, o sea, se va perdiendo esa reserva de agua dulce, es decir, ese 0,77% lo vamos perdiendo. En realidad no es más, sino va a ser menos. Es una ecuación negativa ahí. Cambio climático. Obviamente vamos a ver que las cuestiones de cambio climático también van a incidir muy severamente, no solo, por un lado, en las condiciones de sequías o lluvias, como vamos a ver, en distintos lugares o en distintos fenómenos que van a generar cambios en la disposición y la disponibilidad de agua, y eso trae aparejado ciertas situaciones, como vamos a ver, en la salud. Bueno, obviamente estos cambios, este calentamiento global va a generar los cambios en los ciclos hidrológicos, como lo estamos viendo en Chascomús, lo estamos viendo en La Laguna, estamos viendo los ciclos de lluvia, estamos viendo cómo se están alterando estas cuestiones, y esto, en la medida que, especialmente por las sequías, va a faltar alimentos. Es lo que se está generando, las pérdidas de cosecha, y obviamente ya ni siquiera, o sea, no visto solamente en términos económicos, sino visto realmente, materialmente, como un elemento esencial para la vida humana, ¿no? El efecto de las temperaturas obviamente es lo que genera, y no tenemos mucho tiempo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo. Les decía que cuando yo estaba escribiendo ese libro en el 2020, en la pandemia, un poco de acuerdo a los números y las estimaciones de dotación para esa población, que eran los 7.761 mil millones de personas, nos daba más o menos una proyección a unos 40 años. Es decir, que al 2040 la cantidad de agua dulce disponible podría llegar a comprometerse. Bueno, en la medida que aceleremos estos procesos, lamentablemente ese año se va a ir acortando. Y sería bueno, hay siempre motivos, siempre va a haber alguna tecnología o ciertas aplicaciones para poder ir consiguiendo alternativas, pero cada vez son más caras, son normalmente alternativas de no fácil acceso, y que todo va, y en definitiva, y todo va a impactar en el cambio climático, porque normalmente son tecnologías que consumen energía, y esas energías terminan consumiendo, si no son verdes, o sea, las energías disponibles por vía solar, eólica, maremotriz y demás, todo lo demás consume energía o fósil, y eso en definitiva promueve las emisiones de anhídrido carbónico. Pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, nos encontramos con realmente una situación que puede significar un tema serio. Y para entender esto de los cambios climáticos, ¿por qué llegamos y cada vez estamos llegando, como hoy, a un mayo, sí, el 15 de mayo con los 20 y pico de grados? Es que se van generando lo que se conoce como fenómenos climáticos como el Niño de la Oscilación del Sur, los famosos EROS, que el ENOS no es otra cosa que un parámetro climático que tiene que ver con las condiciones
de temperatura que se van dando concretamente en las zonas del Pacífico por calentamiento del aire, que en definitiva van generando unos cambios de acciones de los vientos alisios que se encuentran en la zona ecuatorial digamos, del planeta, ¿verdad? ¿Qué son estos? Entre los 0 y los 30 grados de latitud se tienen la acción de los vientos alisios. Esto fue estudiado, y bueno, gracias a que Colón llegó a América, acá empezaron digamos, los marinos a estudiar qué es lo que ocurría con los vientos, y esto es lo que estaba ocurriendo desde digamos, la zona ecuatorial, 30 grados hacia abajo y 30 grados arriba. Este es el fenómeno de los vientos alisios que, debido a ciertas condiciones, como vamos a ver, van a generar lo que se llama el efecto del niño o el efecto de la niña. Y vamos a ver que son dos condiciones totalmente opuestas. En el caso del niño, es la fase cálida de lo que se llama, de lo que vimos recién, el concepto climático de Lenos. Es decir, van cambiando condiciones de presión atmosférica que hacen que los vientos alisios empiezan a calentarse. Ese calentamiento de los vientos que van desde las costas americanas hacia el Asia, en la zona ecuatorial, van arrastrando las corrientes frías de las profundidades, muy lentamente, pero muy lentamente, y lo que va ocurriendo es que prácticamente van perdiendo fuerza. Bueno, esto normalmente es lo que en el caso, cuando se dan estos eventos, en el caso en América, en Sudamérica, a nosotros nos generan normalmente lluvias, fuertes periodos de lluvias, o en el caso de también en Asia, en el sudeste asiático, grandes zonas de tormentas. Y bueno, este es uno de los eventos o es el entendimiento de cómo funciona el caso lo hemos sentido nombrar el caso del niño, y el contrapunto es el famoso, esto justamente es una representación de la NASA, de cómo se van generando las corrientes, se van calentando, y desde Sudamérica van hacia Asia, perdiendo prácticamente velocidad, y ahí van generando el efecto del niño, generando normalmente lluvias. El caso de la niña es un fenómeno contrario, es decir, opuesto, es decir, es un fenómeno cálido. Normalmente esos vientos alisios empiezan a tomar mayor fuerza en la zona ecuatoriana, y lo que va generando es un mayor arrastre de las corrientes frías de las profundidades del Pacífico, y lo que van generando es el enfriamiento de las aguas. Ese enfriamiento de las aguas va generando que esos vientos se pongan, digamos, cada vez de mayor fuerza, y en el caso del este de Argentina generan terribles sequías, como también en el sur de Brasil y Uruguay, y no así en el noreste, por ejemplo, el brasilero, que generan lluvias. Bueno, en el caso de Australia y el sudeste asiático también, ahí se producen normalmente aumento de precipitaciones, y en el caso de China, India y Japón, por ejemplo, o el oeste de Canadá, descensos bruscos de temperatura, que es lo que vemos a veces, ¿no?, en los noticieros, que realmente en Vancouver están tapados de nieve hasta la cabeza prácticamente. Bueno, esta es también una imagen de la NASA representando el efecto de la niña, que es lo que ocurre cuando se enfrían las aguas ecuatoriales y generan el efecto climático de la niña. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que va pasando? Bueno, esto es el efecto de las sequías. Desgraciadamente, la Organización Meteorológica Mundial detectó que justamente a través como efecto del calentamiento global y los cambios climáticos, en el siglo ya tenemos un tercer evento de la niña consecutivo, registrado prácticamente de lo que es de septiembre del 2020 hasta marzo ahora,
prácticamente del 2023. Luego, entre fenómeno y fenómeno suelen haber periodos de normalidad, periodos de calma, pero se prevé que para el segundo semestre de este año, o sea, a partir de julio, fin de este año, ya recibamos el efecto, el evento del niño, y eso, bueno, podría llegar a traernos una situación de calentamientos que se verán fundamentalmente a partir del 2024, o sea, recién para el año que viene, pero con registros y niveles de realmente de temperatura que pueden llegar a ser complicados. Pero bueno, este tercer evento, ese tercer episodio consecutivo de la Niña, con sequías fuertes acá, fue lo que prácticamente, bueno, lo vemos en la laguna, lo vemos en la disponibilidad de agua subterránea, y esto es lo que vamos a encarar un poquitito. Estas son las imágenes, otras imágenes de satelitales de la NASA, donde muestran los efectos justamente y los contrapuntos, ¿verdad? El contrapunto del niño y el contrapunto a la niña. Esta era un poco la representación. El tema creo que resulta interesante marcar que recién ha tenido un fuerte impacto en los medios, por ejemplo el Cañuelas Digital, a partir del portal este de noticias, marcó justamente el enorme problema que se ha generado en toda la cuenca del Salado, especialmente, bueno, desde Junín, Lobos y Chacomú, Navarro, han marcado realmente el serio problema, y se ha puesto en evidencia este tema. Y bueno, ellos lo informan ahí como desastre ecológico con el caso de las demás lagunas, tanto como las condiciones de 25 de Mayo, Roque Pérez, Bragado, Las Flores, Villa Las Cañas. Realmente la situación del tercer evento de la Niña ha generado un problema importante. Justamente, ahí encontré un registro del INTA, bastante nuevo, bastante fresco, del INTA de Pergamino, donde ellos han monitoreado justamente los registros de precipitaciones, y observarán que prácticamente hasta el 2002 el índice anual era de 1.573 milímetros, teniendo una media desde el año 1910 al 2023, o sea, ahora, de unos 982 milímetros de media, y hoy ya las proyecciones de lo que significó el 2022 fueron 336 milímetros. O sea, realmente la quinta parte de lo que sería la campaña anual de precipitaciones, que para el caso de actividades agropecuarias pega de lleno, y bueno, es un problema muy serio, no solo a las actividades, sino a la recarga de acuíferos, a la disponibilidad de agua en cada uno de esas zonas, y bueno, como vamos a ver, cada factor de falta de disponibilidad de agua va a generar ciertos riesgos por los temas de concentración de contaminantes y demás, que ahora lo vamos a ver. Es una lamentable foto que me permití, disculpen, pero creo que es muy, muy específica. Realmente, bueno, ganado prácticamente que ha quedado lamentablemente sin vida por falta de agua, ¿no? Por la sequía. Bueno, entrando en el análisis un poquitito, que es un poco lo que nos interesa, ¿verdad? De lo que significa en sí la laguna de Chascomús y todo lo que representa la cuenca en el Salado. En realidad la laguna de Chascomús hay que verla como todo un sistema de 7 lagunas que están interconectadas con los 5 arroyos. Básicamente lo importante es que la laguna en sí representa una extensión de cuenca de unos 801 kilómetros cuadrados. Realmente tiene una importancia hidráulica muy, muy importante, más allá de que por sus características hidrológicas, la laguna en sí es una laguna de bajo perfil, es decir, tiene muy poca profundidad, una profundidad media de unos 1,53 metros, llegando a un máximo que deberían ser, no sé en qué zona, pero realmente no conozco que pueda haber una máxima de 3,42, pero
son datos de la provincia. Y realmente lo que hay que remarcar, que justamente el sistema de recargas del sistema opera por prácticamente, siendo que es un plano, por recargas de acuíferos o de superficie. O sea, la disponibilidad de agua de subterránea y agua superficial de la laguna o de los ríos o de los arroyos de encauce prácticamente operan unos con otros. Es decir, baja el nivel de uno, el otro compensa. Y así como si fuesen vasos comunicantes. Es decir, no hay otros aportes que no sean a través de agua subterránea o de agua superficial. Un poco como vemos el sistema de las encadenadas, ¿verdad? Y acá, como efecto de la sequía, es cuando empiezan a aparecer problemas, digamos, hidroquímicos en la calidad de las aguas. ¿Por qué? Porque obviamente al evaporarse y al generarse esta disminución importante de los volúmenes de agua en los cuerpos de agua, va generando una mayor salinidad, se van provocando un efecto de salinidad, que por ejemplo, ahí lo vemos, los 744 miligramos por litro, que es característico de una salinidad en una laguna, puede llegar a los 2680, por ejemplo, debido a esto, a la baja por evaporación de los niveles, y que esto van generando mayores concentraciones salinas. Este efecto, y como les decía recién, que se comunica, es muy fácil ver cómo se comunican los acuíferos subterráneos con lo de la laguna. Prácticamente uno depende del otro. Quiere decir que si tenemos aguas de alta conductividad por efecto de evaporación, vamos a tener la misma situación prácticamente análoga en el agua subterránea. Esto es lo que va a ocurrir prácticamente. Es decir, vamos a empezar a notar incremento de salinidad en el agua subterránea. Lo que va generando en definitiva, y también en la medida que obviamente van bajando los niveles y se van poniendo, digamos, a la vista y a la condición de oxidación las playas, las partes de la costa que se están viendo prácticamente a luz, bueno, eso va a generar también una serie de problemas, que es lo que vamos a ver ahora con otro factor que va generando, que se está generando, ojo, no solo en la laguna de Chascomús, sino en todas aquellas ciudades, todas aquellas localidades que obviamente dispongan de servicios de depuración y que debido al efecto de esta baja de los niveles de volúmenes en los cuerpos de agua, va generando un retroceso de dilución. Se genera un retroceso de dilución y obviamente un aumento de concentración, y que vamos a ver cuáles son los principales efectos. Bueno, esto es un básico, esto es lo que hablábamos recién, de cómo se producen en este caso, bueno, esto es una infografía que marca claramente que en este sentido operan las aguas subterráneas con recargas a los acuíferos de cuerpo superficial, como podría ser el caso de la laguna de Chascomús, ¿verdad? Para lo cual un agua subterránea, un nivel freático normalmente está dado acá, cuando esta forma la laguna, y acá se conforman los acuíferos libres y los ya en mayores profundidades. Esto normalmente se llama los niveles de napas freáticas y dependiendo de las profundidades, lo que se llama el pampeano. Esto formó parte de la otra charla que dimos el año pasado. Pero no quería dejar de mostrarles de cómo opera y cómo más o menos funciona todo el sistema de agua, de cuerpo de agua superficial con de agua subterránea. Hay zonas no saturadas, que es la parte, y la zona saturada es donde a partir de allí obviamente podemos hacer la extracción de perforaciones de agua subterránea. Lo que se está viendo, y acá quería mostrarles, porque normalmente estas napas obviamente tienen un nivel, lo que se llama nivel estático, el nivel a partir de donde encontramos agua. A partir de las sequías y a partir de este evento que estamos notando
esta bajante que prácticamente ha tenido la laguna de 1 metro, es no exactamente replicable en la misma proporción, pero van a bajar, porque se llama el nivel estático de las perforaciones, y por eso podemos llegar a tener, si las perforaciones no son muy profundas o están muy comprometidas respecto al nivel estático, cuando empiezan a funcionar las bombas, llegan a lo que se llama a cono de depresión y al nivel dinámico. Estas serían las curvas de nivel dinámico, y podría ocurrir que las bombas se queden sin agua. O sea, ciertas perforaciones podrían quedarse sin agua, que es lo que ocurre en algunas zonas de Barrio Girado y en algunas otras zonas de perforaciones no muy profundas que están viviendo estos problemas en este momento. Bien, ahora, perdón, ahí. ¿Qué es lo que va cambiando y qué es lo que va ocurriendo con lo que se llama el estrés hídrico en estas situaciones? Bueno, acá empezamos ya el componente de no solo lo que sería la escasez propia del agua, por estos fenómenos que estábamos hablando, sino que al faltar o al no tener el suficiente volumen, obviamente se van a ver afectadas los niveles de concentración de esos contaminantes por falta de dilución. Entonces, y acá empezamos a hablar sobre eutrofización. ¿Qué es eso? Obviamente es cuando los cuerpos de agua, a raíz de una menor cantidad de volumen y falta de circulación, van perdiendo capacidad. Obviamente, este sistema de encadenada tiene todo un sistema de circulación natural, que normalmente va encauzado hacia el río Salado. Y eso va generando todo un fenómeno de circulación de las aguas, pero que en la medida que se va perdiendo dilución, todos los contaminantes, como les decía, se van a ir concentrando. Ahora, acá hay otro factor, que todas aquellas, como les decía, localidades que tienen depuración o tienen un sistema de servicio cloacal, obviamente empiezan a haber un factor de fósforo y nitrógeno, que es natural que en los procesos de depuración digamos, al no poderlos controlar efectivamente y totalmente, se vuelcan en los cuerpos de agua, y estas relaciones de nitrógeno-fósforo, perdón, en esa relación, son los que generan los procesos de eutrofización. Esos procesos de eutrofización que generan floraciones algares, normalmente esas floraciones algares, que podemos verlas, ya lo vamos a ver, hay una foto que yo después se las voy a publicar, son las que realmente hacen o marcan la presencia de cianobacterias, que dependiendo de ciertas condiciones, las cianobacterias emiten toxinas, que, bueno, ya vamos a ver ese factor, y un poco pero para tener una idea de qué números estamos hablando. Pensemos que, por ejemplo, en caso de Chascomús, respecto al último censo de unas 46.700 personas, hay algo así como 26.900 que tienen o disponen de servicio cloacal. Esto para los niveles de dotaciones normales de uso de agua para los sistemas de saneamiento, los sistemas cloacales, están representando aproximadamente que unos 1.262 kilos por día de la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, los 322 kilos por día de nitrógeno y unos 62 kilos de fósforo. Esto es para condiciones de un funcionamiento normal de las instalaciones sanitarias, de depuración, ¿verdad? Pero lo que estaría representando acá, vemos algo así como 7,8 millones de litros por día, que es continuo. O sea que en la medida que no hay menos volumen, obviamente ese factor de relaciones que se emiten, esos 7,8 millones de litros por día, obviamente van a aportar nitrógeno y fósforo a la laguna, que van a generar estos lamentables o posibles problemas de eutrofización. Cuestiones que al generarse estas cianobacterias,
que hay, ya vamos a ver, de distintos tipos. Esta es una característica normal de cómo se puede ver un cuerpo de agua con floraciones algares en exceso por nitrógeno y fósforo, que hay algunas zonas de las lagunas con estas características, lo que va a generar, obviamente, es bueno, lo que se llama la podredumbre o por falta de oxígeno, y agarren y se tornan con olores nauseabundos. Pero esa sería la cuestión, digamos, más digamos, directa y por visualización, digamos, ¿no? Pero sí va a generar posiblemente un compromiso de la producción piscícola, eso es clarísimo, pero fundamentalmente bajo estas condiciones anóxicas, o sea, faltas de oxígeno, porque las floraciones algares van a consumir todo ese oxígeno, va a generar un problema también para la biota, o sea, del sector, es decir, para toda la fauna, para toda la parte del entorno natural de estos cursos de agua, estos cuerpos de agua, va a generar problemas bastante serios. De hecho, hay un reconocimiento, sí, de la existencia de cianobacterias, justamente creo que fue en enero, donde se informó que justamente se hizo a través de la municipalidad una capacitación a los guardavidas para tratar de estos temas, para ir previniendo a la gente de que no tome baños, que no, justamente, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a ver ya, tiene efectos, podría tener efectos colaterales el hecho de, esto sería un agua con condiciones de cianobacterias, ¿verdad? Esto visto en un microscopio, cómo sería uno de los tipos, uno de los tantos. Bueno, hubo un trabajo bastante interesante, de hecho el tema está muy estudiado. Hay un trabajo hecho por la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Facultad Nacional de La Plata, que realmente ha hecho un trabajo de identificación de los cuáles podrían ser los géneros de cianobacterias que producen estas toxinas. Pero básicamente acá son las microcistis, las nodularias o las avenas, que esas son los principales grupos que generan ¿sí? Microcistinas y anatoxinas, que estas son las que podrían generar, básicamente, como los identifican, los ciertos riesgos que generarían, esto fueran en casos de mamíferos, obviamente problemas gastrointestinales, hepáticos, problemas de dermis, y bueno, pueden generar problemas ya lo vamos a ver, que distintos problemas de diarrea, vómitos y demás. Ahora hay un tema que resultará muy interesante evaluar, a raíz de que estos son eventos muy especiales y realmente de muy poco, bueno, nosotros en la laguna hemos visto la laguna varias veces así, pero no tanto, no tanto. Y lo que habría, y no durante tanto tiempo, no durante tanto tiempo, que lo que resultaría interesante es saber que aquellas películas de microcistinas oleaginosas, estas posibles cianobacterias que quedaron en el lecho seco, habría que ver qué efecto tienen ante inhalación, o sea, por evento de los vientos y demás, a la población. Esto no sé si es un tema que se ha tenido especialmente en cuenta, pero habría que tenerlos en cuenta, porque a raíz de haberse secado, que puede durar meses, la microcistis tiene una particularidad, que normalmente una bacteria que nosotros pensamos que al hervir el agua, normalmente las destruimos a las bacterias, bueno, el caso de la microcistis puede resistir hasta 120 grados de temperatura. Entonces, no significa que solamente por una cuestión de pensar de que no está o no está esa especie de toxinas en el agua, podríamos dejarlo o desatenderla para el caso también de que se pueda contaminar un agua subterránea, ¿verdad? Son todos temas que hay que tenerlos y evaluarlos y realmente tenerlos muy presentes. Por eso cierro acá con el agua de bebida, que como toxina de cianobacteria podría registrar o por lo menos trazas de problemas con gastrointestinales o problemas hepáticos. Y sí hay un tema que cuando vemos el agua,
verde, acá hay que tener un especial cuidado. Cuando vemos en estas características que podrían tener esas aguas verdes eh, importantes concentraciones de cianobacterias, lo primero que a uno se le puede ocurrir es esto de, bueno, echémosle un algicida. Cuidado con eso, porque el echar el sulfato de cobre, por ejemplo, que es un algicida normal, esto estamos hablando, por ejemplo, hasta en una pileta, ¿no? En una pileta que la vemos verde, 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 y bueno, y no tenemos muy en claro cómo procesarla. Por ahí le echamos un algicida en cantidad importante de sulfato de cobre, y lo que estamos haciendo es liberar justamente de esas cianobacterias las cianotoxinas. Incrementa fundamentalmente por un proceso que se llama lisis, destrucción de la membrana. Bueno, no es el caso de entrar en una cuestión biológica, pero sí liberan las toxinas por una cuestión simplemente de uno querer justamente eliminar las algas a través de algicidas. Bueno, básicamente estos son los posibles elementos que hay que evaluar sobre inhalaciones, sobre una cuestión de irritación ocular, problemas hepáticos o gastrointestinales. Estos son los principales efectos que podría tener un agua con estas características. Y como para ir cerrando, ya creo que es interesante volver a remarcar, sí, un concepto que siempre hay que nunca perderlo, lo que significa un agua potable de un agua segura. O sea, obviamente un agua segura es aquella que tiene todas las características, las que nos enseñan, lo que nos han inodora, incolora, libre de cualquier contaminante, pero el agua segura, aparte, es la que no tiene características infecciosas, es decir, aquellas que sabemos categóricamente que están desinfectadas. Eso justamente es un tema muy importante a tener presente. Bueno, da para hablar y hablar horas, pero bueno, esta era mi intención de poner un poco el foco en tomar idea y tomar cuidado de qué procesos estamos viviendo, tener por lo menos ser conscientes de en qué punto estamos y de algún modo qué precauciones tomar a la hora de eh, los efectos que en definitiva no los podemos controlar, que son los del cambio climático, pero cómo nos podrían comprometer en la condición de vida a través del agua, ¿no? Esta era un poco la idea. Así que si hay preguntas, con todo gusto. Bueno, acá, ingeniero, ¿cuál sería la relación, si la hay, entre las emisiones de Hay y las alteraciones de los periodos de niño y niña? Muchas gracias, muy buena su charla. Sí, normalmente a ver, no hay, o sea, estos procesos que justamente dependen de los calentamientos, o sea, del nivel de anhídridos. El nivel, para que nos demos una idea, es muy interesante la pregunta. Es decir, las concentraciones de anhídrido carbónico, de CO2, o sea, se ha tomado realmente importancia a partir de que se ha descubierto de que lo normal era estar en el orden de los 250 partes por millón. Esto era más o menos lo que en la era digamos, de la revolución industrial, ahí por 1760, que inició en Gran Bretaña, eso era lo que se estima que eran las concentraciones normales de anhídrido carbónico en la atmósfera. A partir de los 1760, con la gran revolución industrial y toda la evolución que significó la industrialización, recién en los años 90 se toma medida de que esa concentración, o sea, se toman los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera, tratando de relacionar con algunos eventos de cambio climático, y dieron que ya estaban en el orden de los 415 partes por millón. Ahí, eso fue por los años 90 y ahí generó una gran preocupación. La gran preocupación es, como les decía, contener la mayor cantidad, o no, primero, no emitir y contener. O sea, no emitir anhídrido carbónico y tratar de contener a través de los humedales, bosques y demás, todo lo que se pueda de anhídrido carbónico. Este balance, si no se logra, se calcula
que llegando a 450 partes por millón de anhídrido carbónico, la temperatura de la Tierra podría ser de 2 grados centígrados. Podría llegar a los 2 grados centígrados. Cuando se dio la situación del 415 partes por millón, se pudo evaluar que la temperatura de la Tierra había llegado a 1,5 grados centígrados. Entonces, hay que tener demasiado cuidado. Realmente, este es un tema que, obviamente, a ver, se esgrime, se habla, se discute, se hacen congresos, se hacen los famosos simposios, pero las grandes potencias son las que, evidentemente, las grandes emisores de anhídrido carbónico y son los que, a ver, deberían, no siendo fácil, obviamente, porque sus economías se manejan a través de la industrialización, pero de no hacerlo, vamos a correr grandes riesgos. Ahí, Claudio Abel repregunta, ¿no? Por encima de los 15 grados, igual si quieren abrir micrófonos y hacer ustedes las preguntas, no hay ningún problema, ¿eh? Tienen libertad Sería de bueno, abrir y preguntar. Claudio, si podés dejar de compartir, así nos vemos en la pantalla. Por supuesto, perdón, perdón. Ahora sí, gracias. Ok. Bueno, por encima de los 15 grados, dijo Abel, si querés abrir el micrófono y preguntar, tranquilo. No, 15 grados yo no dije, no. El ingeniero 1,5, ¿eh? 1,5 grados cuando tuvo una concentración de anhídrido carbónico de 415 partes por millón. Claro, yo preguntaba a colación de que usted, ingeniero, había nombrado 2 grados, calculo 2 grados centígrados, y ahí me pregunta, por encima de los 15,5, que es el promedio No. general de la temperatura. Claro, no. A ver, se calcula, y pensemos esto que estábamos viendo en cuanto a lo que significa la evolución de la población mundial. Y que, a ver, el hecho de que se incremente, o sea, o que en un siglo se determinó que aumentó 4,4 veces la población mundial, y eso trae aparejado actividades, todas actividades industriales, mayor consumo, mayor industrialización y demás. Lo que ha ocurrido es que cuando la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera estuvo en 415 partes por millón, o sea, 1 miligramos por litro de anhídrido carbónico, se determinó que para ese periodo, cuando se estima se llegó a ese nivel de concentración de anhídrido, la Tierra había subido 1,5 grados centígrados. Para lo cual, hacen la extrapolación que si llega, por esto que estamos hablando, de incrementarse las actividades productivas que generan anhídrido carbónico, si la concentración llega a los 450 partes por millón, la temperatura de la Tierra podría llegar a los 2 grados. Si eso ocurre, bueno, es lo que estábamos hablando, imaginarán derretimiento de los cascos. Bueno, de hecho, perdón, no sé si tuvieron la oportunidad de leer La Nación del sábado. Hay un grupo que está estudiando el achicamiento del Perito Moreno, del glaciar, y han determinado que se han reducido 300 metros en un año. 300 metros de uno de los frentes en un año. Eso es muy serio. Y por lo que estábamos hablando, como les decía, si estamos diciendo de que de 1.361 millones de kilómetros cúbicos es todo el agua que nosotros tenemos en el mundo, de ese 0,77% solamente es de agua dulce, y que está normalmente el 70% en los casquetes, ese agua dulce se está yendo a agua salada, o sea, agua de mares, y que va a ser lo que va a hacer levantar el nivel de las costas. Así que el tema da para realmente, creo que tenerlo bastante evaluado y bastante medido, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Dice que si Abel, ¿alguien más? Y ahora una última por mi parte. Primero les hago un comentario. Yo hace ya un tiempo conocí un tambo de 4 que estaban en la localidad de Maciá, en el centro norte de Entre Ríos, porque estaban en el mismo predio, y este tambo
tenía una salinidad altísima y le corroía la estructura metálica, los bebederos, y Claro, tenía que cambiar la ordeñadora cada 2 o 3 años. claro. En ese caso, el dueño puso osmosis inversa, Correcto, correcto, que no le salió barato, ¿no? por supuesto. Pero pudo. Abel, se entrecorta, no sé si... A ver, No se te escucha, Abel, ahí. está silenciado. No, no No, aparece el no, microfonito. no. Bueno, le damos tiempo a que se A ver, recupere. pero yo después sí, más o menos puedo entender la idea para dónde apunta Abel. Sí, efectivamente, a ver, no quería No, decir no se algo, escucha. No, no se no sé. escucha, hay algo que pasó. Pero, ¿nos escucha? Abel, ¿nos escucha? ¿Sí? Bueno, Ok, Abel, cualquier cosa, ahora Claudio te cree haberte interpretado. Si sí, querés, escribinos en el chat la pregunta. claro, claro, pero yo creo entender a dónde apunta. Sí que hay tecnología para resolver los problemas de salinización, los hay, que es la osmosis inversa, justamente. De hecho, yo instalé una planta muy importante acá en el país, de 1.400 metros cúbicos hora, que es una planta inmensa. Estamos hablando de 1.400.000 litros por hora de agua permeada, de agua justamente osmosada. El problema de esa tecnología, que de hecho, a ver, países como del mundo árabe utilizan muchísimo esa tecnología y israelíes también la utilizan. A ver, están desalinizando agua de mar porque no tienen otra posibilidad y no tienen recursos, pero estamos hablando de una tecnología que, para que se den una idea, bueno, empiezo a entrar en términos muy técnicos, pero a ver, en términos normales, 5 kilowatts por cada 1.000 litros de agua. 5 kilowatts por 1.000 litros de agua, que normalmente no estamos hablando de energía renovable, estamos hablando de energía fósil, es una emisión, una cantidad de emisión de lo que estamos hablando de anhídrido carbónico fenomenal. O sea, sí vamos a obtener el agua, sí la vamos a conseguir. En los cruceros, cuando ustedes toman un crucero, seguramente el agua del crucero es obtenida de esa manera, por osmosis inversa. Pero el costo de obtener 1 litro de agua osmosada es altísimo, pero altísimo. Ese es bueno, esta persona que tuvo el tambo, evidentemente no tenía otra alternativa por la salinización, que ese es el otro factor del cambio climático. En la medida que las depresiones de aguas subterráneas se vayan ocurriendo, va a haber depresión de suelos y los avances, lo que se llama frentes salinos. O sea, todos los cuerpos de agua están de alguna manera con concentraciones de salinidad en sus fondos y hacen un efecto de arrastre y ahí lo que se llama el frente salino avanza y bueno, es lo que le pasó seguramente al tambo ese. Un problema de depresión por falta de agua, de recarga de agua subterránea. Ahí completó en el chat, sin que sea ingenuo, a futuro, qué perspectiva hay, a futuro y a escala, ¿no? No, sí, por eso, ahí está. A ver, el tema da para tanto, da para tanto. Para mí, de todos modos, es una opinión muy personal y que la vengo así, pero hace muchos años, y creo, a ver, nadie inventa la pólvora. Hoy creo que estamos por el lado del hidrógeno como una energía que va a tener que sustituir todo lo que se ha conocido hasta el momento. Vamos, en la medida que tampoco tengamos alteraciones de frecuencias de radiación solar, por el famoso tema de energías por fotovoltaica, yo creo que el hidrógeno es lo que va a tener que ir al futuro. Ese es el futuro. Bueno, Ah, perdón, no, una cosa a escala. Por eso quería relacionarlo con el factor de escala. El factor de escala, en la medida que estamos hablando de poblaciones, bueno, toda esta tecnología, imaginemos, multipliquemos. Si yo les decía que, y esto es así, esto es cierto,
para obtener 1000 litros de agua, yo necesito consumir para desalinizar por ósmosis unos 5,5 kilowatts para esos 1000 litros de agua. Imaginemos, bueno, multipliquemos. Multipliquemos cuántos litros necesito para una población, ¿no? Sería. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Claudio, este tema ahora es el factor seco y en Sí, un momento va a venir el factor húmedo, o sea, vamos sí, a tener agua. sí, Y yo creo que alguna vez haber leído que había algún informe, creo que cuando estaba en la provincia, sobre el tema de aprovechar ese agua dulce de las lluvias, del exceso, que no sí, se sí. vaya, guardarlo en Claro, algún lado. O sea, lo claro, digo de una forma muy simple, si querés, muy naif. claro. Es probable que se necesitaría, me imagino, decisión política, es muy complejo, sirve, eso, como bien vos hablaste del balance de los vasos comunicantes, Sí, ¿no? De lo sí, subterráneo porque van a volver a ocurrir estos en el sí. tiempo, ¿no? Estos faltas y estos excesos. Entonces, ¿cómo se pueden aprovechar los excesos? Sí, esto es así. Lo que ¿Cómo lo ves, pasa no? que, sí, no, no, esto es así. Lo que sucede es que, digamos, en condiciones normales o naturales, digamos, la cuenca del Salado en sí es muy plana. Todo para poder llegar a ser un, digamos, un reservorio, Reservorios. un reservorio importante. Pensá que eso implica, no sé, no sé, habría que pensar en tipo tosqueras justamente generar un sistema muy controlado hidrológico de conexión con la misma cuenca que permite ser el pulmón que va a comprimir o descomprimir los niveles de agua, pero eso merece, bueno, realmente estudios y estas proyecciones muy importantes sobre, bueno, qué va a pasar el clima. La tendencia es que, lamentablemente, eh, todo tiende a ir para lo árido, más que por lo húmedo. Está. Esa Una es la pregunta. tendencia. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Es el- ¿Cómo afecta esto en los grandes conglomerados de las ciudades? Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que tenemos déficit en agua potable y en servicios cloacales. Ujú. ¿Cómo impacta? A ver, en el caso, por eso hay que ver muy bien el entorno y de dónde estamos hablando. En el caso particular de lo que sería Buenos Aires y el conurbano, por lo menos el primero o segundo cordón, no hay mayor inconveniente porque las tomas, o sea, el agua es de fluvial y por suerte las cuencas, es tan enorme la cuenca de Paraná, con esta situación que un poco estábamos hablando sobre, vean el caso de la niña, ¿no? El evento de la niña, que acá, en el este de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, pero no así en noroeste. Noroeste y centro de Brasil, casi les diría Amazonas, está generando un fuerte, digamos, ahí se produce al revés, muchas lluvias. Quiere decir que la cuenca del Paraná está alimentada. Entonces, respondiendo a esa pregunta, Marcelo, normalmente aquellas poblaciones que están cerca de los ríos, en este caso el río de la Plata, no tiene o sea, por lo pronto no va a tener ese inconveniente respecto a la disponibilidad de agua. Con respecto al saneamiento, sí es una problemática que hay que atender y de hecho cada vez se está poniendo bastante foco en ese tema y un foco hasta en calidad, pensando en los vuelcos. Yo justamente estoy participando de unos proyectos sobre plantas que fueron diseñadas y que ahora se está exigiendo bajar los niveles, digamos, de ciertos parámetros a la mitad, que eso es un desafío enorme porque no fueron diseñadas para esos criterios y lo estamos haciendo, lo hemos logrado. Estamos bajando prácticamente la mitad de ciertos parámetros con tecnología, ¿no?
Abel dice por ahí, bueno, pero en el Gran Buenos Aires no todo hay agua de red, es agua de pozo, donde el peligro es la contaminación. Y Olga nos Sí, sí, por pregunta supuesto. cómo podemos nosotros aportar, ¿no? Prevenir, ¿no? Aunque sea un granito de arena, dice, ¿no? Desde nuestro lugar como ciudadanos, ¿no? Claro. A ver, desde la óptica, bueno, daba la otra charla que hablábamos de contaminación de agua subterránea y los principales parámetros, esto lo charlamos el año pasado y siempre va a ser consecuente. Seguramente la charla del año pasado sería luego a posteriori de esta que estamos tomando hoy. Pero básicamente es eso. Hoy básicamente los principales contaminantes, hay otros y hay, desgraciadamente, las actividades industriales mucho tiempo no fueron muy controladas y hay, obviamente por infiltraciones, se están encontrando muchos compuestos orgánicos volátiles, que esos se están contaminando napas, y ese sí es un problema, como naturalmente, y esto es por la falta de, básicamente, de saneamiento, se encuentran en las aguas subterráneas de las periferias, del conurbano, nitratos y arsénico. El arsénico es el principal enemigo. Ese sí que es pero eso es natural, las concentraciones de arsénico son naturales en el agua. Bueno, ¿y cómo Pero podemos colaborar ahí? Dice Olga. ¿Qué podemos primero, aportar? colaborar significa fundamentalmente tener mucho cuidado y mucho respeto por el tipo, porque al no conocer la calidad del agua, no es fácil suponer, Claro. obviamente, que a través de una bomba, como lo hacíamos antes, esas bombas de mano, en donde uno bombeaba y tenía un balde y salía qué fresca el agua y qué linda y qué rica y que obviamente qué transparente, atención que puede tener muchos problemas. Y especialmente hoy creo que lo directo es la desinfección, la contaminación por bacterias que podrían tener esas aguas, que eso es lo directo, es lo inmediato, pero luego tienen estos factores como les decía, nitratos o arsénico, que esto ante la duda, por supuesto hay que evitarla. No es fácil, obviamente que no es fácil, y creo que ahí el Estado tiene que estar totalmente, pero encima de esas posibilidades de saber qué tipo de agua está tomando la gente, cualquiera sea su condición y cualquiera sea el lugar donde viva. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Siéntase en libertad de abrir micrófono. Excelente, Claudio, la charla. Veo prohibir a los porteros barrer con la manguera del agua. Bueno, eso es una cosa, eso es un, bueno, ese Culturalmente es, no, no, es un imposible, tema, claro, es un tema, imposible. Ya yo está. creo que ustedes para que se den una idea, a ver, hablando de lo que se llama dotación, ¿no? Dotación de agua, o sea, la cantidad de agua disponible por habitante por día. En el caso de, bueno, acá en la provincia, en Capital Federal y, digamos, provincia de Buenos Aires, primer y segundo cordón, estamos hablando de niveles de 290 de litros de habitantes por día. Es una barbaridad. 290 litros por habitante por día. Realmente es un problema. No tomar medidas que realmente el agua, como estábamos hablando antes, no se estira, es ese volumen de agua y no se puede, no hay forma, a ver, artificialmente no se puede hacer agua, no se puede construir agua. No podemos juntar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, dos de oxígeno y dos de hidrógeno y hacemos agua. No es así. No funciona así. No hay forma de construir agua. Y eso es lo que tenemos. Entonces, si no somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo y usando, los problemas los vamos a tener, Tenemos que cuidarla. por supuesto. Pero digo, y nosotros en las charlas del club, ¿no? Hasta pensamos cosas sencillas, ¿no? Cuando uno se cepilla los dientes, ¿no? Y a veces deja correr el agua, ¿no? Son pequeñas Tal cosas, cual. pero que son grandes, ¿no? En la sumatoria. O lo mismo cuando uno lava, ¿no? Los utensilios también, que deja correr el agua.
Bueno, me parece que esas son cuestiones que como ciudadanos en lo cotidiano tendríamos que estar como más atentos, ¿no? Sí, y ahí quería acotar algo para Leonardo. Justamente, yo estoy vinculado con gente de México y ellos tienen, por suerte, no en sí tanto en DF, ¿no? En la ciudad, pero sí en las periferias, la costumbre de juntar agua de lluvia y Ujú. usarla justamente para todas las cuestiones que no son exactamente la cocina, ¿verdad? Lo usan para sanitario, lo usan para lavar la ropa, lo usan para lavar las vajillas, lo usan para todo eso. Agua de lluvia, colectan agua de Claudio, lluvia. en casa Mucho, lo ¿no? empezamos a hacer este año. Mirá lo que le vamos a decir. El aire acondicionado, vieron que la manguerita, Exacto. bueno, juntamos esa agua para regar, nosotros tenemos un parque chiquito, así que bueno, para esas cuestiones, y bueno, y agua de lluvia también, así que Te puedo después dar te puedo dar, Cintia, una buena y una mala noticia. hoy, a ver qué me vas a decir. La buena es que estás haciendo un uso de ese agua y que Ujú. es purísima. Ese agua obtenida del aire acondicionado es purísima, pero ahí está la mala noticia. Es tan pura ese agua que no le sirve para regar, porque no tiene sales. Mm. No tiene sales, que es lo que necesitan los tallos para justamente desarrollar. Qué buena información me has dado, Claudio. Tenés una buena, por eso una buena y una mala. Bueno, ¿y Usarlo para que tomen pero los usarlo perritos de para la otra calle? cosa. No, no. Tampoco. ¿Ves, por ejemplo? Perdón, voy a ver, le sumo una. El agua esa que hablábamos, tecnología de ósmosis inversa, en un agua osmosada, no se puede tomar ni bien sale del equipo. Así como sale del equipo, Hay que no se hervirla. puede tomar, porque no tiene sales. Si nosotros llegamos a tomar agua sin ninguna sal, nada, o sea, un agua que prácticamente no tiene iones, seguramente vamos a tener problemas gastrointestinales. Nos realmente elimina la flora intestinal. Por Mm. eso hay que remineralizar esa agua con filtros de calcita, se llaman, se remineralizan para quedar un agua con ciertas características de sales. Buenísimo. Entonces, haciendo la analogía, los animales y todo lo demás no pueden, o sea, un agua osmosada no es ideal. ¿Y cómo se puede, digamos, hay una forma sencilla de que pueda reutilizarse o no para esas cuestiones o no? A ver, todo lo que es lavado de ropa, Lavar. al contrario, Eso lavado de sí, ropa, más puro que eso, bien. recontra ideal. Utensilios, lavado de utensilios. Ojalá Bien. y ojalá hubiese tanta agua o una de dos de aire acondicionado de lluvia para lavar los autos. Claro, No lavar autos con la canilla, ¿no? claro. Claro, Ahí, Abel, abre el micrófono, Abel, dale, a ver si funciona ahora o no. A ver. no. No, pobre. Bueno, yo le digo, bueno, en las ciudades del sur, Bariloche, por ejemplo, el agua es del lago, que es de deshielo y con muy baja proporción de minerales, dice Abel. Sí, sí, no tengo, a ver, el concepto de potabilidad de un agua siempre se da con estas características, es decir, siempre tienen que tener cierta cantidad de alcalinidad, cierta dureza, esto es así, iones de cobre, de hierro, pero siempre estamos hablando de niveles realmente muy bajos, ¿no? Pero Ujú. que eso en toda toda la parte digestiva y toda la parte, digamos, de procesamiento en sí de los seres vivos, es fundamental disponer de sales. Es importantísimo tener sales. Bueno, no sé, Leonardo seguramente va a saber mucho más que yo No, referido a ese tema. no, tranquilo, tranquilo, está bárbaro. La verdad que me parece muy Súper interesante. oportuno el tema de entender, porque es como que hay, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, obviamente, que siempre va a sumar, y qué podemos comunicar y qué podríamos, de qué forma forzar que haya políticas, al menos de comunicación de esto, porque en realidad eso es una gran falla que hay. Sí, En general con los temas de salud, yo siempre, el que me ha escuchado
soy crítico de los medios en cuanto al poder que tienen de comunicar y para qué qué se comunica, y cuando se comunica, de qué forma se comunica. Pero en realidad es eso, porque cuando estamos hablando, como bien Claudio lo dije, nivel de sociedad, son políticas públicas las que se requieren, porque estos temas, hoy vemos, tenemos que ver una película, ¿no? La foto, ¿no, Claudio? Porque Claro, me hablaste de 1700 y pico, cuando empieza en Inglaterra la sí, industrialización, después en 100 años, porque se ven en años, o sea, si venimos sí, de miles de años de evolución en la Tierra y en todo esto, y cosas que nos podemos imaginar, pero que se van a ir descubriendo con mejores tecnologías, ¿no? Para saber, bueno, un poco podemos ver dónde estamos parados y tener, desde que hay registros estadísticos, un panorama. Entonces, evidentemente, nos tenemos que dar cuenta que en esto se trata de que haya desde el Estado, como hablamos, ¿no? El Estado, salud, educación, seguridad, bueno, salud. Y yo vuelvo a este enfoque de una salud. Hoy estamos tocando un punto de ese, pero que tiene que ver, claro, como vos dijiste, con la salud, por un lado, y con los alimentos. Que en claro, definitiva, los alimentos contaminados con aguas no inocuas produce enfermedad también. Entonces estamos por en ese supuesto. círculo, ¿no? En ese círculo. Por supuesto que es así. Y Y, aparte, sí, perdón, y aparte que nosotros somos 70% de agua. exactamente, tal cual, ni más ni menos. Y especialmente, a ver, a mí lo que realmente me sorprendió, como les decía al inicio, esto de que, porque uno no, a ver, todos los días nos levantamos, hacemos nuestras actividades, volvemos, nos ocupamos de nuestros problemas, de nuestras cosas, y no tenemos, a ver, esto de que cada vez tenemos que distribuir y dividirnos las cosas entre más. A mí me preocupó, digamos, no es una cuestión de preocupación, sino me llamó la atención realmente, desde el 2020, que fue cuando me empecé a hacer estos análisis de población, y para ese momento, a hoy, la población mundial se incrementó en 270 millones de habitantes. Realmente me dije, wow, en 3 años, eh, este, es como si hubiesen poblado, si se poblara España, Alemania, Gran Bretaña y Francia de nuevo. O sea, realmente, o sea, tenemos que pensar que vamos a tener que convivir y dividir, evidentemente, para la misma cantidad de recursos, con muchas cosas. Y creo que ese es el gran desafío, porque no se tiene por ahí la conciencia de lo que esto de lo que va a ocurrir y lo que está pasando. A ver, quedó una pendiente que te puso, y vivimos igual. Estaría bueno que expliques las consecuencias a largo plazo de tomar el agua de pozo. Quedó la pregunta ahí con la Perdón. tierra. Me está recalcando acá mi señora que Abel, Creo que Sí. no sé, había una pregunta en relación, o un comentario en No, en relación. realidad él comenta y la gente está viva, ¿no? En relación Ah, a lo de la baja proporción de minerales en la gente que vive en el sur, en Bariloche. Eso, él no, sí. aclara y la gente vive lo mismo. No es una cuestión. No, a ver, esto no significa de que siempre igual va a tener las aguas de lagos de hielo por los cauces mismos se mineralizan por erosión de las piedras y de los contactos de donde Acá viene. está, claro. No es un agua pura, no es un agua osmosada, ¿eh? Tiene iones, tiene cobre, hierro, cadmio. No, es un agua que por más que uno la ve recontra transparente y supone que viene de deshielo, ese agua que viene del deshielo tomó contacto con piedras, Claro. tomó contacto con minerales y llega al reservorio bueno, con minerales. ¿Mm? Bueno, Bueno, creo que por demás Sí, ¿no? interesante, creo que nos quedan muchas cosas para poder trabajar. Nosotros en el club queríamos y queremos comenzar una campaña por las redes, aunque sea para ir empezando a que la gente de a poquito tome conciencia de cosas pequeñas, estas que decía Cintia, ¿no?
cosas chiquitas que podemos hacer grandes, todos somos conscientes de dónde estamos parados, cuáles son las dificultades y todo lo que nos atraviesa. Con todo esto también es pensar en que vamos a tener que trabajar, me parece, mucho por la paz, ¿no? Porque cuando se empiece a terminar el agua, mamita, creo que me está empezando a dar un poco de temor a algunas cosas y algunas luchas que van a empezar en Tal unas cual, décadas. tal cual, ¿eh? Vamos a tener que ser muy conscientes de dónde estamos y los argentinos creo que tenemos un espacio privilegiado, por lo menos así siempre nos enseñaron, ¿no? En la Tal escuela, en cual. geografía. Así que, bueno, de más está decirte, Claudio, el agradecimiento grande por este tiempo de haber compartido con nosotros, de habernos enseñado tantas cosas. Vamos a tomar apuntes, vamos a repensar algunos de estos conceptos que nos diste para poder pensar en estos pequeños mensajes que queremos ir dando y, bueno, invitar a nuestros compañeros de otros clubes a que acá tenemos el puntapié para empezar a trabajar chiquito desde el club todos los días para mejorar nuestra calidad de vida y tratar de cuidar un poco la tierra y el planeta en el que vivimos. Nuestro pedacito de suelo para el gran suelo de todos. Así que bueno, yo agradecerte muchísimo y agradecer a todos los que participaron. Tan interesantes preguntas. Gracias, Abel, por preguntar y repreguntar, porque cada una de estas cosas nos enseñó un montón. Teresa, que estaba ahí preocupada como nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos cada día? Y bueno, y a Leonardo, nuestro socio, que nos acercó a conocerte y a poder disfrutar esto. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Si quieren, abran los micrófonos, nos saludamos y estaremos repensando para volver a encontrarnos en algún momento a reflexionar sobre este u otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Gracias a ustedes, Alejandra, y los felicito, realmente los felicito porque Un aplausito. esta actividad realmente merece la pena y el esfuerzo de ustedes en seguirla adelante con la empatía que lo hacen, ¿eh? Felicitaciones. Un gusto. Bueno, Ok, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, Adiós. Teresa. Gracias, Mónica. Adiós. No, por Gracias. favor. Gracias a todos Gracias, los clubes Mónica, rotarios gracias. que participaron. Exacto. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Adiós. Nos estamos viendo en unos días en La Plata, si Dios quiere. Adiós. Adiós. Chao, adiós. Claudio, Buenas gracias. noches. Gracias, Chao, Patricia Claudia. y Paula Adiós. por su trabajo, que ya lo vamos a compartir. Paula, sí, ahí lo vamos a compartir. Bueno, adiós. Gracias. Adiós, Buenas muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Marta. Uy, me fui. Gracias, Marce, Mónica, Teresa. Gracias. Muy Gracias. interesante. Bueno, Muchas gracias. Muy bueno. gracias. La verdad que sí, me llevo varios tips ahí, cosas que hacía mal, que pensé que estaba haciendo un bien y no. Pero bueno, qué bueno. Bueno. Mm. Saludos a la rueda. Nos vamos un poco más preocupados. Sí, Está bien eso, pero hay que Sí. ocuparse además de preocuparse. Sí. Es que son cosas que uno ignora normalmente Ajá. y, Bueno. o no se da cuenta. Y es importante enterarse por de eso y eso. poder Es que comunicarnos. justamente creo que eso es la idea, ¿no? De gente que está en el tema, que conoce, que puede dar respuestas, más allá de algunas que son, en algunos casos, que sean respuestas de compromiso, en un ámbito así, dentro del marco de una organización como es Rotary, y que sirva para, por ejemplo, sí que yo que estaba haciendo esto, por ejemplo, Cintia, esto fue al aire, como dicen, en Total. pleno al aire. Yo creía que, mira vos, mira qué detalle. Y otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto de, por ejemplo, quiero desinfectar y le echo sulfato de cobre, no, resulta que es contraproducente. O sea, bueno, es que cada vez estamos con mayor interacción. De hecho, decía Claudio, la cantidad de gente. Ya, yo me acuerdo
el año pasado empezaba por ahí en una charla, bueno, somos 7.500 millones y en el 2050 vamos a ser 10.000. No, ya somos 8.000 millones. Ya somos 8.000 millones. Y no hay, esto, en este ámbito muy cerrado, no hay una expectativa de que haya un control de la natalidad en general. Y la importancia de esto, Con lo cual, claro, con lo cual es la búsqueda del equilibrio con lo que tenemos, lo que no es renovable. Y lo que A mí depende de me, situaciones externas, como por ejemplo la lluvia o el sol o el viento. a mí Ese es me el hizo tema. clic el año 2040. ¿Qué quieren que les diga? Pensar que en el 2040 nos podemos quedar sin el agua dulce, mamita, no falta tanto. 2040, nada. Mira, El 2000 lo veíamos lejísimo y ya estamos en el 2020. Más, mira, hay un tema eso que, preocupa. hay un tema que está relacionado con esto, que tiene que ver, Argentina exporta carne a todo el mundo, bueno, Europa es uno de los históricos importadores de carne, y ahora están ya discutiendo normas que van a poner en unos pocos años, donde los países que exportan van a tener que demostrar criterios de control de la deforestación. Por supuesto que hubo discusiones ya, Europa con las guerras no dejó un bosque prácticamente, ¿no? Bueno, totalmente. pero en realidad una de las medidas, ¿no? Que es eso, cómo buscar ese equilibrio entre la necesidad de producción de alimentos, la necesidad de que no se perjudique el ambiente, como bien lo explicaba Claudio en el caso de anhídrido carbónico y toda esa historia, y bueno, que son las cosas que uno puede controlar, hay otras que no se pueden controlar, pero no ser ignorante de que existen esas otras cosas, ¿no? Leo, Claro, no, y yo quiero esto quería pensar en decir, ¿no? términos, Esto de, ya te dejo, Marce, nada, pequeño. Esto de, bueno, los que estamos acá y estas cuestiones, por ahí lo mío, que es pequeño y al mismo tiempo no, porque bueno, era una cosa que uno no conocía y que de repente ahora, bueno, va a haber otro procedimiento, otro destino de esa agua, ¿no? Es la importancia o la responsabilidad de los que estamos acá como ciudadanos, ¿no? Como parte de una comunidad, digo, en esto de construir ciudadanía, de ser agentes replicadores de esto que hoy nos aportó Claudio, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, creo, digo, no es algo para que quede en casa, sino que, bueno, ante cualquier oportunidad poder compartir esto con otros. Mira, justamente cuando se habla de procesos y de el management y todo eso, gestión y gerenciamiento de temas, lo que vos decís se habla del agente de cambio. El agente de cambio es justamente eso, es decir, a partir de un conocimiento y que tenga una justificación, no es el me parece que o creo No, que o tengo entendido que, no, esto es así y se justifica de porque esta forma. uh, Entonces, a partir de eso, que es lo que se conoce hoy, capaz que dentro de 5 años se conoce otra cosa o existe alguna metodología. De hecho, mucho para el tema de enfermedades comenzó una evolución muy grande a partir de la tecnología en los métodos diagnósticos por ejemplo, ¿no? Y esto fue así en la historia o el descubrimiento de vacunas o lo que sea. Entonces, por eso también me parece que cuando hablamos de esto, y vos mencionaste, me gusta mucho esa mención de la construcción de ciudadanía, y es el trabajo que tenemos que hacer en los más chicos, en los más chicos. En los más chicos y ahora no, otro día se podrá hablar de reciclado, pero los que ya se acostumbran a eso, entonces el hábito de una cosa, la repetición pasa a ser parte de la cultura. Y parece que no, esto siempre se hizo así. ¿Por qué no se tal puede? cual. Hay que cambiar la cultura y hay que cambiarla. No estamos en 1900 ni en el 2000, ya hemos pasado casi un cuarto del siglo XXI. Es una locura. Casi un Marce, cuarto del siglo XXI. Marce, querías decir algo. no, yo simplemente la reflexión con respecto a esta problemática, ¿no? Que yo al menos estoy tomando conciencia con respecto a eso, y yo lo veo en relación a la ciudad donde yo vivo. El conurbano, me preocupa el conurbano a mí, ¿no? De donde estoy viviendo. Donde la gran mayoría no tiene agua potable, no hay cloacas. Eh, para beber el agua se compra en bidones, se compra el agua en bidones. Ahora, lavar los vegetales y demás, se utiliza el agua de pozo. El agua de pozo queda contaminada. A su vez, tenés grandes segmentos marginados de gente que no tiene acceso al agua potable
y tenés un montón de gente con piletas pequeñas, medianas, grandes, y que a lo mejor para abaratar costos, ¿qué hace? Vacía la pileta, la vuelve a llenar porque tiene acceso al agua de red. Lo vi, Marcelo, en un documental hace poco en un noticiero a eso. Una locura, Increíble. Acá es terrible una eso. locura. Sí, sí. Ahí Por está. eso el tema del agua es tremendo. De alguna manera, Por en eso esos ciertos son... lugares, en mi barrio, si uno lee, no sé, la Edad Media Europea, parece la Edad Media Europea, porque se vuelcan las aguas servidas a la calle. En Santa Fe, Eso, no me acuerdo en qué lugar, la mayoría de las casas tiene pozo. Acá en el conurbano, la mayor de las casas tiene pozo. Tiene pozo cloacal y tiene pozo para tomar el agua. Claro. Estamos hablando de millones y millones de personas que viven. Sí, sí, sí. O sea, es esas terrible. son las políticas públicas para un tema de salud, es así. Ujú. Claro. El impacto en Podemos la hablar salud, 200.000 imagino que cosas, debe pero ser es eso. Es así. terrible. Bueno, para la grabación. Bueno, No la paré porque me pareció súper interesante, ¿no? Digo, me parece rico también, ¿no? Que Por supuesto. lo que uno desde su saber puede compartir, o inquietudes, y bueno, en este caso lo tenemos a Leo, que bueno, él es el que trabaja mucho con nosotros el tema de la salud, y bueno, también Leo, Los convencí, agradecerte el contacto con Claudio, ¿no? los convencí de hablar de una salud.